La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como siempre nos encontramos con los jóvenes, sobre todo para conversar un poco, conocer sus actividades. Y Jóvenes para los jóvenes es con la cámara viajera porque queremos conocer la realidad también de nuestros jóvenes. Tantos jóvenes en nuestro país con tanta potencialidad y tantas cosas lindas. Y ya no vamos a hablar luego más, los jóvenes son el futuro, ¿verdad?, de nuestro país, de nuestras comunidades, sino que decimos ya el presente, porque los jóvenes nos animan y nos dan vida, y eso es lo que notamos y eso es lo que descubrimos también en el día a día. Bueno, aquí tenemos a dos jóvenes que me reciben en su comunidad. Siempre comenzamos con las damas, ¿eh? Sí. Bueno, así que queremos conocerte un poco, presentarte tu nombre, cuántos años tenés, y vamos a ir conociéndonos y que también toda la audiencia nos pueda conocer. ¿Qué tal, padre? Primeramente quisiera agradecerte por visitar nuestra comunidad. Yo soy Alejandra Galeano, tengo 18 años y estoy como animadora juvenil acá en la capilla. Alejandra, Sí. 18 años. Bueno, ¿y qué estás haciendo, Alejandra, con 18 años? ¿Terminaste ya tu colegio? ¿Todavía estás terminando? Sí. ¿Cómo es? Ya terminé ya mi colegio, ahora ¿Terminaste estoy estudiando una carrera, estoy en mi segundo año de la carrera, licenciatura. ¿Segundo año? Sí. A la cuenta. ¿Vos terminaste a los cuántos años que es? A los 17. A los 17. Sí. ¿Y tu carrera? ¿Y cómo que ya estás en el segundo año? Yo estudio licenciatura en Ciencia de la Educación. Ah, ciencia Sí. de la educación. Sí. Ya. ¿Y dónde estás estudiando, Alejandra? En la Unigram. Unigram. Sí, sí se llama la universidad. ¿Y dónde queda eso? ¿En qué lugar? ¿Una de las sucursales? O es la Acá central? cerquita está. ¿Está muy Kilómetro cerca de tu 23, sí. casa? No, yo vivo No. por acá nomás. Ah, voy a ir por aquí. Ya. ¿Y qué horarios tienen así ustedes de estudios para la ciencia de la educación? Yo entro a las 6. A las 6 de la Salgo a tarde. las 9:30. A las 9. Sí. Ya. ¿Y cuál es el futuro, vamos a decir, entre comillas? O sea, vos, Alejandra, cuando recibas tu título como, ¿qué es? ¿Licenciada? Licenciada. Licenciada en Ciencia de la Educación. Sería ¿Qué es lo que eso. vas a hacer entonces? ¿En qué nos vas a ayudar? ¿En qué vas a contribuir con tu comunidad? Y primeramente, yo voy a estar más capacitada también con los jóvenes porque el que yo estoy estudiando es para trabajar más con jóvenes. ¿En serio? Sí, Ciencia de la Educación con una visión juvenil. sí. ¿En serio? Y primeramente me gustaría más en acercarle más a los jóvenes y ya voy a tener más conocimientos y voy a hacerle más dinámico porque viste que a los jóvenes le atrae eso. Sí, la claro. dinámica. El aspecto todo eso, de sí. la... O sea que están estudiando mucho el aspecto de la pedagogía, entonces. Sí, así mismo. Ya. Y ya les definieron, ya le dijeron, ya el segundo año ya está, me dijiste. Sí. Ya sabes lo que es paidos y jodos en griego. Te quedaste así. Sí, A tu profesor le iba a aplazar. A conocimiento. tu profesor o profesora. ¿eh? Sí, conocimiento. Sí. Entonces es hacer un camino con los niños. Eso quiere decir paidos, niños. Y el jodos, el camino. Eso nomás como vos me estás diciendo, para entusiasmarle. ¿Y cómo te surgió, Alejandra, este deseo de meterte ahí con este dinamismo para con los niños, para con los jóvenes principalmente y entusiasmarles en la ciencia de la educación? Y yo siempre tuve mucha paciencia. ¿En serio? Y siempre tuve mucha paciencia. Y yo en mi colegio le enseñaba luego a mis compañeros. No me digas. Sí. Por ejemplo, yo no Entonces vos sos entendía. una mejor egresada, vaina. Sí. Esa vaina, ahí cuando Yo siempre le enseñaba a ellos. Yo le enseñaba. Ah. ¿Y qué es lo que le enseñaba a tus compañeras y compañeros? Y física, química, no entendían así la clase y yo le reunía así a mis compañeros y les explicaba así. ¿Y dónde Lo que les digo. reunían? ¿En tu casa? No, en la clase. Ah, en la y a clase veces sí misma. en casa. A ver, Sí. en tu casa. Mira, vos me hace acordar cuando yo era en la primaria. ¿En Lo serio? mismo hacíamos nosotros. Con los más canes nos reuníamos en casa y ahí estudiábamos. Nosotros teníamos nuestro pizarrón. En aquel tiempo escribíamos en tiza. Imagínate vos.
Ahora ustedes ya escriben todo en, Sí, ¿verdad? con el pincel. Todo con pincel, etcétera. Mira qué bien, che, te felicito, Alejandra. Y Gracias. ya desde ahí entonces te gustó la ciencia de la educación. Así mismo. ¿Y cuántos hermanos son? Háblame un poco de tu familia, tu mamá, tu papá. Ellos que son profesores, ¿vale o no? No, No. en casa estamos 4. En Y tu tengo casa. un hermano, Ah, un hermano. Sí, ¿Y que vos es qué menor sos? que yo. Ah, menor que vos. menor que yo. Si vos tenés 18, ¿él cuánto tiene? Él tiene 17. 17. Entonces ahí cerquita nomás. Va a terminar el colegio este año. Ah, termina Sí. este año. Y a él no le gusta la ciencia de la educación. Ciencia del deporte apunta. Bueno, Sí. es una educación también. Sí. Educar el cuerpo, educar la voluntad, Sí. educar todo. El deporte es muy Importante. exigente, muy exigente. Hasta yo pienso que es más exigente de... Así mismo. porque ahí tiene que hacer trabajar el cuerpo. Y eso muchas veces enseñan de forzar el cuerpo. Qué bien. Bueno, vamos a seguir después hablando contigo, Alejandra. Vamos a presentarle un poco aquí el compañero tuyo que está con nosotros aquí a mi izquierda. Bueno, presentate un poco. ¿Cómo es tu Sí. nombre? ¿Cuántos años tenés? Vamos a conocerte un poco. Yo soy José Lovera y tengo 12 años. 12 años tenés, José. Bueno. ¿Y vos pertenecés ya al grupo aquí de tu comunidad? Sí. Qué espectacular. Bueno, ¿y cuántos hermanos son? A ver, háblame un poco de tu familia, José. Y en casa somos 4. Tengo un hermano y Un hermano. Sí, Ya. Y después tu mamá y tu papá. sí. Ya. ¿Y tu mamá, por ejemplo, de dónde? ¿Y tu papá? Mi ¿Ellos mam- son aquí o vinieron de otro lugar? Y mi mamá es de Cucudo Mira un poco, che. y mi papá es de Villa del Rosario. Villa del Rosario, él es entonces allá del norte, somos medio vecinos nosotros. Yo soy más arriba todavía, Concepción. Bueno, ¿y vos te fuiste ya en alguno de estos lugares, Quequegó y Villa del Rosario, o nunca te fuiste? En Cucudo sí ya me llegué a ir. Ah, ya te fuiste. Me suelo ir cada año Cada año. ¿Para qué se van? ¿Para la fiesta de Para la Navidad, fiesta de Año Navidad. Nuevo o qué? para las fiestas de Navidad. Navidad. Sí. Y le conoces a tus abuelos. Sí, no, mis abuelos viven por acá nomás también. Ah, ellos ya vinieron también por aquí. Sí, en la casa de mis bisabuelos no solemos ir. Ah, de tu bisabuelo. O sea que vos tenés todavía tu bisabuelo. Sí, de parte de mi mamá. De parte de tu mamá. ¿Y cuántos años tiene tus bisabuelos? Y la verdad que padre, mi bisabuelo no que está vivo, mi bisabuelo falleció hace ¿En serio? Solo tu un año. bisabuelo, Sí. el que vive. ¿Y no Sí. te acordás cuántos años por ahí tiene? 88 creo que tiene. 88. Y no, es tan viejo, digamos, ¿verdad? Sí, ¿Eh? Y bueno, así entonces. ¿Y tenés así muchos tíos? sí, ¿Eh? sí. Y de parte de tus abuelos, no sabes, a ver, por tu abuela, por ejemplo, ¿cuántas tías abuelas o tíos abuelos tenés? No sabes. Que yo conozca son 4, 5. 4, 5 por ahí. No sabes por qué te preguntaba, porque siempre pues, nuestros abuelos y eso, en la familia eran muchísimos. Sí, 8, 9, 10, 11, hay algunos que son 14 eso, ¿verdad? sí, Bueno, por eso nomás te estaba preguntando. Entonces ya te fuiste hasta Quequegó. sí. ¿Y te gustó Quequegó? Sí. ¿Se fueron mucho tiempo o así cortito? No solemos ir así, no solemos ir el 24 de mayo y venimos ya el 26 Ah, de diciembre. de diciembre. 24. Ah, o sea, vienen 1 o 2 días nomás se quedan. Sí, Ya, qué bien. Y ahí te encontrás, por ejemplo, con los primos, te encontrás ¿con quiénes? con uno de mis tíos especialmente, que tiene más o menos mi edad. ¿En serio? Sí, ¿Qué es tu tío? mi tío. ¿En serio? Sí, Ah, mira un poco, che. ¿Y qué tiene tu edad? sí, Pero él es tu tío. sí, Y vos le pedís la bendición. Tío, bendición le decís. sí. ¿En serio? Sí. ¿Y tiene tu edad? 12 años de él. No, un poco mayor que yo. Un poco mayor. 13 tiene. 13 tiene él. Hola tío, ¿qué tal? Bendición. ¿Y él qué te dice? Y me da la Te da la bendición. bendición. Qué espectacular. Mira, pues, qué lindo, José. Bueno, y vos me dijiste que qué grado estaba, José. Séptimo grado. 7º grado. Sí, ¿Y dónde te va a la escuela? San José Obrero. San José Obrero. ¿Y qué tal va? ¿Sos buen estudiante? ¿Sos un buen chico? Sí, ¿Eh? sí. A ver, ¿qué tal tus notas? Y la verdad que padre todavía no saqué un 4. Todavía no sacaron Siempre para fue todos 5. solamente 5. No me digas. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo el resto? ¿Y todo lo que te gusta? Entonces, porque si vos todo sacas 5, Sí. ¿eh? La matemática. Después, ¿qué otro? A ver, decime por alguna de las materias que ustedes tienen. Guaraní, Guaraní, castellano, castellano, matemática, matemática, historia y geografía, historia y geografía. formación ética y ciudadana. Eso que hay ahora, entonces. Hay todo ahora ya. En serio, Pío. Y se forman bien, Pío, Sí. en esos valores ciudadanos. ¿Eh? Sí, ¿De qué, por ejemplo, hablan ahí? Del respeto, Sí, del respeto. la educación,
Sí, Antes todo eso. nosotros teníamos, se llamaba cívica y moral, se llamaba antes en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero era muy exigente en el aspecto cívico, en el aspecto moral. Bueno, por eso nomás te estaba preguntando. Qué bien. ¿Y cuántos compañeros son ustedes, José? Y somos 35 aproximadamente, padre. 35 Sí. aproximadamente ya. Y en este colegio que se llama San José Obrero, ¿ese es un colegio del Estado o es un colegio de religiosas, religiosos? Y del Estado. Es del Estado, Sí. ya. Y en general son muchos alumnos en todo el colegio. En todo el colegio somos muchos. Ya. ¿Y dónde queda eso? ¿En Capiatá o en otro lugar? Sí, en Capiatá, acá, camino al Arraso. Al Arraso de Capiatá. Ah, ya. Mira un poco, qué interesante. Bueno, entonces, queridos amigos, así estamos en esta comunidad. ¿Cómo se llama nuestra comunidad, Alejandra? María Auxiliadora. María Auxiliadora. Sí. Entonces, esta es la comunidad de María Auxiliadora. Estamos en Capiatá y que depende de la parroquia de Tonso, Sí, ¿verdad? así mismo. Bueno, muy bien. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos aquí con José. ¿Y tu apellido cómo era, José? Lo verá. Loera. Mira un poco, Loera. Yo tuve un sacerdote cuando yo era joven digo, mitad y Loera, 7, 8, 9 años, eso, y nosotros andábamos el padre Loera en Concepción. Y yo prácticamente me formé con él en todo el aspecto de la vida espiritual, todo eso, el país Loera. Antonio Loera se llamaba, Sí. falleció ya. Sí. Bueno, y vos, Ale, Sí. comentame un poquitito, ¿cómo surgió este deseo para que vos vengas y pertenezcas a tu grupo aquí en la comunidad de María Auxiliadora, que se llama, me dijiste, y Crisma, ¿verdad? De Sí. Crisma se llama el grupo de ustedes. ¿Cómo es que te surgió? ¿Quién te llamó? ¿Quién te entusiasmó? Y la verdad surgió después de la Pascua. Después de la paz. Sí, porque yo fui animadora en la Pascua Joven de este año. Entiendo. Sí, y justo Josías estaba en mi grupo. Ah, Josías, y yo te Sí. decía José, te dije. Josías, me tenés que corregir, porque mi memoria parece que... Y él me invitó. Ah, Josías te invitó. Sí, yo estaba como animadora en la Pascua Joven, Sí. pero yo anteriormente pertenecía en otra iglesia. Ah, Sí. Ya. Y me fui así en la Pascua Joven y luego él me invitó para el día siguiente. Era un sábado y el domingo había un concierto acá, Entiendo. cristiano, y él me invitó. Y yo vine. Ya. Y después de eso surgió en que me invitaron para venir como animadora acá. ¿En Animadora permanente. En serio. Sí, del grupo juvenil. ¿Te entusiasmó ya eso? Sí, me entusiasmó mucho porque veía acá que los jóvenes están muy, ¿cómo te digo? Tienen mucha voluntad de hacer las cosas, ¿En serio? Ya. por eso. Qué interesante. Justamente la coordinadora me había dicho, tiene mucho entusiasmo. Y el joven de por sí es así. Sí, Y vos entonces vas a hacer un gran servicio porque vos sos educadora luego. O sea, así estás mismo. haciendo todo este proceso pedagógico. Porque con los niños y con los jóvenes, por eso pues es la pedagogía, ¿verdad? Paidos, jodos, camino para los niños, Para camino niños. para la educación de los jóvenes, ¿verdad? Esa pues es la ciencia de la educación. Entonces, quiere decir que tenés una misión demasiado grande. Por algo Josías te habrá visto. ¿Cómo fue Josías? Contame un poco. Y- ¿Cómo es que le viste aquí a esta niña, Alejandra, para que venga a ayudarle a ustedes? Y yo me fui en la Pascua Joven como un participante más y ella estaba como animadora. Me tocó con su grupo y fue, como dijo ya un sábado de tarde. Sí. Le invité para venir al otro día acá en la capilla para el concierto. Ah, Y se animó a venir. ¿en serio? Ah, o sea, ella fue tu animadora en ese momento. Sí, Y después vos miraste y dijiste, ay, qué gusto que da con Ale, dijiste. sí. ¿Por qué no venís también con nosotros a nuestra comunidad a animarnos? Sí, te tomó la palabra. Así es, che. ¿Y qué tal, vio? Anima bien, vio, da gusto. Anima bien, da muchísimo, ¿Ah, sí? mucho gusto estar con ella. Bueno, y vos, Josías, le invitás también así a otros jóvenes, hay otros compañeros tuyos, porque vos sos jovencito, 12 Sí. años tenés. Está en el 7º, me dijiste, ¿verdad?
hacía amigos de la zona porque mi escuela de acá queda así un poco lejos. Ah, queda lejos. Queda un poco lejos de acá, de la capilla. ¿Dónde queda San José Obrero? San José, ¿conoces la capilla Santa Librada, padre? Sí, conozco. Y cerca de ahí queda mi escuela. Cerca de ahí, bastante lejos entonces. Ah, ya. ¿Y en qué te vas? Y me voy con mi mamá. Ah, con tu mamá. Me lleva en el auto. En el auto. ¿Por qué? ¿Tu mamá se va a trabajar? Sí. Ya. ¿Y de ida? De ida nos pasa a dejar ahí. Les tira ahí como una bolsa. Bueno, quédese aquí. Bueno, no, pero vos sos un chico muy inteligente, entonces te gusta estudiar. Sí. Sos dedicado. Pero no copias en el examen. No. No, en el Pero examen. te quedaste así medio dudando. No, en el examen. no. Bueno. ¿Y vos qué tal en la universidad? ¿Qué tal con los jóvenes? Ya que vos sos así animadora. Todos los que van y son compañeros tuyos tienen ese espíritu, ese servicio, ese deseo de servir sobre todo con la educación. La verdad que yo noté eso de mis compañeros. En serio. Yo me fui así, pero yo no pensé porque la mayoría de los jóvenes pues estudian nomás una carrera. Claro, La verdad no le gusta tanto a algunos. claro. Pero yo noté eso en mi grupo, que le gusta a ellos la docencia. En serio. Sí. Y nos llevamos bastante bien en el grupo nosotros. Y tiene que ser una vocación, ¿verdad? Sí, así. La vocación del profesor, del educador, si no es vocacionado, o sea, si vos no lo sentís, hoy dijiste, tengo mucha paciencia, me dijiste, Sí. ¿verdad? Bueno, Bastante luego. paciencia con quién lo que tenés, con los niños, Con todos. con todos. Con todos. Y conmigo, por ejemplo, tendría paciencia también. Claro que sí. Mira que yo soy cascarrabia. Hay que tener también paciencia. Voy a tener. Está bien, yo te felicito. ¿Y cuáles son así algunas de las materias que ustedes allí estudian en la universidad? Y ahora, por ejemplo, tenemos didáctica específica. Viste que es trimestral, Ah, ya. cada 3 meses. Y tenemos esa materia y justamente la otra semana ya empiezo mi práctica de ayudantía. En un ¿En serio? colegio, sí. No me digas. O sea que al segundo año ustedes ya... ¿Cuántos años son? ¿3, 4? 4, 4 años. pero 5 con la tesis. 5 con la tesis, ya. Y desde el segundo ustedes ya van a clase. Sí, así mismo. ¿Y qué hacen en la clase? ¿Qué se Tenemos que ayudarlo al docente. De acuerdo a que él nos diga, no tenemos que hacer. En la institución. Por ejemplo, de lunes a viernes, ¿cuántos días por lo menos tiene que ser por semana esa práctica? Y ahora nos dijeron que 30 horas. 30 horas. Sí. 30 horas, ¿cuánto sería? Depende de la materia. 6 por 5, 30. Pero en el semestre, No en una semana. Tengo que completar. en la semana. Sí. Entonces ustedes van a dar clase en vez de la maestra. Nosotros tenemos que ayudar al docente. Eso. Por Ya eso. sé, ya, pero muchos docentes dicen, bueno, ahí está la aprendiz que de ella clase y ella se sienta a chatear. Pero por suerte en nuestra universidad nos dieron la posibilidad de no solo hacer en la mañana, por ejemplo. De acuerdo a que nosotros nos acomodemos con el Ya. tiempo. Sí. Porque No, pero yo ya digo no nomás, tiempo. cuando vos te vas a la clase, ¿verdad? Sí. Te van a entrar, te dan, por ejemplo, a vos qué grado te dieron o qué curso te dieron. En primero y segundo año Primero de la media. y segundo año de la media. Sí. Ahí son profesores que entran y que salen. Y justamente nosotros tenemos que trabajar con varios docentes para poder cubrir eso, las 30 horas. Por eso digo, con varios docentes. Sí. ¿Y qué materias, por ejemplo, ustedes ayudan a los docentes? Historia, filosofía, psicología, esas materias. Viste que el énfasis de ciencias sociales, Sí, por eso. énfasis de ciencias sociales. Qué espectacular, che. Qué interesante todo esto. Y bueno, ¿y vos ya le tuviste así alguna que fue ahí como ayudante también en tu colegio o no? Sí, ¿Ya? sí, ¿En serio? Y a ella no le tuviste todavía. todavía. Pero querés que se vaya, ¿verdad? Sí. Porque es demasiado buena, ¿eh? No sé, bueno. Bueno, muy bien. Queridos amigos, nosotros entonces estamos aquí con Josías. ¿Vos sabías, Josías, el nombre de quién tenés vos? El nombre del rey Josías. El nombre del rey Josías. Estamos en el Antiguo Testamento, un gran rey, uno de los reyes mejores que es nombrado en La Biblia. la Biblia, ¿verdad? El rey Josías. Sí. Murió jovencito ese, ¿eh? Sí. Le mataron ahí. Bueno, muy bien. Y vos, Alejandra, Sí. una gran santa también, ¿verdad? Santa Ale. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos hoy con Alejandra. Ella ya está en Ciencia de la Educación. Así mismo. Qué bien, qué espectacular. O sea que dentro de poco lo que te entusiasma entonces es el acompañar, ¿verdad? De la Así formación, mismo. la educación de los jóvenes, de los niños. Y eso es muy, muy lindo. Pero énfasis en sociales me dijiste. Así O mismo. sea que adolescentes y jóvenes y nada lo que vos vas a tener ahí al frente. Y vos sos uno de esos Josías, ¿verdad? Sí. Pero espero que seas como el rey Josías. Ese era demasiado bueno, che. Ese dice que es el que purificó. A Josías le aman y le aplauden ahí en la Biblia, porque dice que fue el que purificó y ayudó a Israel a volver de nuevo hacia Dios. Sí. Interesante. Todo lo que es la cuestión idolátrica, etcétera, Ceausescu, Sí. ¿entendiste? Y bueno, pero después murió en una de las batallas ahí contra el faraón que venía desde Egipto. Bueno, esa es la historia de Josías, así rápidamente. Bueno, Josías, y contame un poco cómo son tus compañeros. ¿Vos les solés invitar también a ellos ahí en tu colegio para que ellos se acerquen, para que ellos vengan también? Así como le invitaste a Alejandra, Sí. ¿eh? Les suelo invitar a acercarse cada que pueden para que vengan a unirse. Y Pero está un poco lejos, me dijiste, sí, ¿verdad? está un poco lejos. Ya. O vos le invitás que por lo menos vayan ahí hacia Sí. su comunidad, ¿verdad? Que en Grecia se vayan hacia allá, hacia su comunidad. Claro, claro, claro. Sí, qué interesante eso es importante, o sea, hacer un poco un apostolado. ¿Y vos solés venir mucho aquí a tu comunidad? Sí. ¿Desde cuándo vos venís a la comunidad Y- aquí de María Auxiliadora? Y hace ya 9 años. 9 años. Desde que tengo 3 años que estoy por ¿En acá. serio? ¿De chiquitito entonces? Cada fin de semana me van a encontrar por acá. ¿En serio? Ah, bueno. ¿Y quién es lo que te traía? Primero tu abuela, Mi mamá y mi papá. tu mamá y tu papá. Ellos luego te traían. Ellos me trajeron. Ya. ¿Y vos qué venías? ¿Y llorabas? ¿Me quiero ir a casa? ¿O al revés? Y así fue ¿O no me principalmente. quiero ir a casa? Principalmente cuando era pequeñito empecé a venir, ahí sí fue un poco así. Así. Así fue un poco. porque Y ahora, al revés. Ahora al revés. ¿Eh? Yo recuerdo que antes mi mamá me decía, mi hijo, lleva nomás ya tu colchón ya ahí con los salesianos, me decía. Lleva nomás ya y vivía. Porque después todos los días yo estaba por ahí. Lleva nomás. Bueno, y después me hice salesiano. Así que después ya llevé mi colchón. Está bien. Bueno, y vos, Ale, decime un poquitito cómo es la cuestión, ya que vos estás con la educación. ¿Cómo vos le ves un poco a estos jóvenes en general en cuanto a la educación? Primero eso, porque esa es tu área, ¿verdad? Sí. O sea, los jóvenes que estudian, se entusiasman, les gusta el estudio, quieren aprovechar. ¿O será que hay muchos que tienen ese estilo, cómo que le llama ese tipo baby, algo así le llama, ¿te acuerdas? O nepo Baby. nepo baby. Obvio no son nepo baby. No, ¿No? no, ¿Eh? padre. Porque viste que eso dice, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar si yo total aquí tengo a mi papá, mi mamá, los que están aquí allá? Entonces, ande más bebé. Y Tú ya haces el sueldo sin saber ni lo que es la izquierda de la derecha, ¿verdad? lamentable eso es. En serio. Sí, pero, ¿cómo te digo? El conocimiento que uno va adquiriendo con el tiempo, nadie no le puede quitar. En serio. Sí, eso es lo principal que deben tener los jóvenes en su cabeza, porque algunos dicen así como vos estás diciendo, que tienen ya familia poder. Dicen Sí, algunos. Porque algunos que dicen el país cabaña inventa, dice cualquier cosa. no, dice, dicen luego los jóvenes. Dicen los jóvenes. Sí, dicen. Que Eso pues son gente grande que nunca no le escuchan los jóvenes. Yo estoy en medio de los jóvenes de siempre, ¿verdad? Entonces conozco bien y le escucho por ahí. Ahí va, qué bicho voy a estudiar. Mira, pues ese. No saben nada. Ni 2 más 2, 2 más 2, 5. Y así mismo es. después ellos ganan ahí y así está. Y por eso algunos jóvenes prácticamente no quieren estudiar porque tienen eso en su cabeza, porque tienen una familia poderosa, porque tienen contactos, ya van a trabajar o tener más dinero. Claro, Y lastimosamente en algunos casos es así. claro. Pero como te dije, si es que una persona se prepara y tiene el conocimiento, ese conocimiento que uno va adquiriendo con el tiempo, nadie no le puede quitar. Claro, claro. Y eso es lo que vale, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, y lo otro ya que dijiste, familia poderosa, todo lo que sea, ellos después ya usufructúan nomás luego ya el dinero robado normalmente, ¿verdad? Porque esa clase de gente, bueno, es que quema, ¿verdad? Pestaña o está sudando. Entonces con eso hace su negocio, hace esto y aquello, ¿verdad? Entonces incluso hasta compran conciencias, lastimosamente, Lastimosamente. aprovechando de los pobres, de también
una pena, ¿verdad? Incluso de lo ignorante, ¿verdad? Porque así pues, cuando un pueblo no tiene educación, entonces es muy, muy peligroso. Pero vos como objetivo, ya que elegiste esto de la ciencia y la educación, ¿qué es lo que más te preocupa de la educación? ¿Qué es lo que vos estás viendo así en general de nuestros jóvenes? Porque veo que vos estás no solamente estudiando en la teoría, sino que veo que vos también te estás metiendo en tu comunidad. Estás ayudando en tu parroquia, estás ayudando en tu capilla, estás ayudando en tu barrio. ¿Qué es lo que notas así en general con estos chicos? Y en general, los jóvenes, por ejemplo, están muy desorientados hoy en día. Sí, está desorientado hoy en día porque primero algunos no tienen el acompañamiento de sus padres. Entiendo. Sus padres y están metidos muy en los vicios. ¿En serio? También hay vicios. Sí, hay vicios bastante luego. ¿Y qué es, por ejemplo, el vicio? ¿El vapear? ¿El tomar bebida? ¿El salir a farrear? ¿O qué es el vicio así que vos notás un poco? El que yo noto bastante ahora, hoy en día, es el vape. ¿El vape? Sí, el vape y el alcohol que siempre estuvo presente, pero hoy en Eso día... estuvo luego presente. Sí, pero hoy en día es más luego. ¿En serio? Sí. Los jóvenes beben mucho, se emborrachan y ahí hacen más sus locuras. Ah, ya. ¿Y cuándo eso hacen? ¿Qué día? ¿Los fines de semana, los viernes, los sábados? Y anteriormente, como yo veía, era los fines de semana nomás, pero ahora prácticamente entre las semanas ya hacen eso. ¿En serio? Sí. Por eso yo siempre digo que hay que hablarle y escuchar a los jóvenes para tratar de acercarle más a Dios, para que no se vayan por ese camino. ¿Y será que es por eso que los jóvenes no es que quieren venir demasiado mucho así? Por ejemplo, el crisma, por ejemplo. ¿Será que no es por eso? Porque ustedes le dicen, no, hay que salir de ese vicio, no tienen que estar en eso. ¿O qué es lo que les ataja? En lo que yo veo acá en la comunidad, además los padres. Ah, los padres. Sí, le ponen mucho límite a los hijos para que no vengan acá. ¿En serio? Sí, porque prácticamente acá nosotros en la comunidad participamos en todo. En conciertos, también solemos hacer en peregrinación. En la peregrinación nos vamos todos juntos y esas cosas. Pero eso es porque esos padres no participan luego de la comunidad, no se van a la misa, no se confiesan. Los padres luego, o ellos algunos vienen, pero igual como que les cortan a los jóvenes esa posibilidad. Sí vienen, pero no le dan ese famoso permiso a los jóvenes para que se vayan con nosotros y acompañar en cualquier lugar. Pero ¿será que no es porque tienen miedo nomás de que sus hijos también justamente de lo que estamos hablando después caigan en el vicio? No, se va a ir allá, después me engañan y se va a otro lado, se va a tomar, a vapear. Por eso mismo es porque no tienen la confianza a su hijo. Y Ya. para tener eso es principalmente se debe hablar con el hijo para tener esa confianza. Claro, y acompañarle. Así mismo es. No es fácil. ¿Y vos, entre tus compañeros, qué ves? ¿Es cierto lo que dice aquí, Ale? Sí, yo tengo varios 35 vos me estás diciendo. Sí, la mayoría tienen entre 12 y 13 años y ya me sorprende a mí todo, padre, como porque también vapean. ¿En serio? Vapean, a veces inclusive en hora de clase, cuando el profesor está distraído se ponen a vapear en la clase. Claro. Pero siempre nos tira un mito. Y no sé qué clase de magia hacen, ¿En serio? porque no saca tanto humo. ¿En serio? Y se antes que tragan todo. Seguramente. Y después destruyen su salud. Bueno. Seguramente. Claro. ¿Y a vos no te invitaban así un poquitito también? Y la verdad que ya me ofrecieron, pero le dije que no. Yo negaré exactamente eso. Pero a vos te dicen el santulón, te van a decir a vos. Sí, no importa eso que me digan así, padre. ¿Así? No importa. Yo no voy a destruir mi salud así. ¿Así? Qué bien, yo te felicito, Josías. El rey Josías vas a ser, entonces vos, Bueno, queridos amigos, aquí estamos en esta comunidad de María Auxiliadora. Nosotros estamos en Capiatá, el barrio San Sebastián. Así mismo es. Sí. Y entonces estamos hablando aquí con Alejandra. Ella está ya estudiando en la universidad, la parte de la educación. Qué importante y qué lindo, y sobre todo con este énfasis hacia los jóvenes. Y Josías, un joven del 7º año, que está 7º grado, le dicen todavía ahora, ¿verdad? Sí. Hasta el 9º grado, con 12 años, pero que está creciendo también siempre dentro de esta comunidad y en este grupo juvenil. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. familia. Estamos aquí con Alejandra y estamos aquí con Josías. Yo le digo lo del rey Josías, ¿verdad, Josías? Que tiene todos 5, me dice, no conozco lo que es un 4, dice, ¿eh? Te felicito, Josías. Bueno, fuerza, pues. Pero obvio no soy abonado, nomás no soy muy amigo ahí de la profesora. No, estudias en serio. En serio. Todos los días. ¿Cuánto tiempo le dedicas así a tu estudio? Y de 30 minutos a 1 hora diariamente. Ajá. Dicen que es lo suficiente ya para el estudio diario de una persona entre los 10 a los 15 años. En serio. Es el Pero promedio. te dedicas bien. Justo, sí. Y después descansar bien también dice que es esencial. Dormir bien. Sí. Y ya hablamos lo hace rato y no meterse en los vicios, porque los vicios es lo que después te destruye todo, ¿verdad? Bueno, y decía un poco cosillas. Estamos ya casi terminando ahora nuestro programa. ¿Y qué mensaje vos le dejarías, ya que estás aquí en tu grupo juvenil, en tu comunidad y sobre todo toda esta experiencia que nos estás comentando de tu vida? ¿Qué le dirías a otros jóvenes que están ahí del otro lado y que ellos nos están escuchando? Y que especialmente que nunca se dejen caer en los vicios, que se acerquen especialmente a la iglesia, que acepten la invitación de esos amigos a la iglesia, que no acepten las otras invitaciones para hacer cosas malas de sus amigos, como para vapear, tomar alcohol o drogarse, esas cosas que no tienen que aceptar, y que solamente acepten la invitación del Señor para acercarse más y más a la iglesia. Claro. O sea, eso ya distinguiste y ya te diste cuenta, Josía. Sí. El que acepta y se va con el famoso, las abuelas que suelen decir, y yunta va ahí, y me dicen, yunta, ¿verdad? O sea, los amigos, eso que vos me estás diciendo, ¿verdad? Sí. O sea, te llevan después hacia los vicios. Y sobre todo, una vez que vos entraste en esos vicios, después para salir de eso, Es muy difícil. y vos conocés así algunos, Sí. lastimosamente, algunos compañeros jóvenes en tu escuela, en tu colegio. Y uno de mi tío es un vapeador, Sí. y después otro de mi tío está en recapacitación para salir de las drogas. Ah, también, Sí. ¿viste? O sea que no es fácil, ¿verdad? No O sea, está fácil. dentro de la experiencia, entonces que vos estás viviendo y estás sintiendo. Y no da gusto, ¿verdad? No da gusto, No da sobre gusto. todo cuando uno tiene a alguien, y más todavía en la familia, Sí. que está en el vicio, en la borrachera, cuando está en las cosas, en la droga. Yo, por ejemplo, conozco a algunos jóvenes, imagínate un poquitito, que son jóvenes todavía, que van y le despojan a sus padres su casa, le venden su cocina, su heladera, le venden todo, se va, su puerta y todo, ahí Mi tío ¿Así? era así con mi abuela, padre. era así. Con Y tu ahora abuela. está Saliendo. Duele ver cómo mi abuela sufre tratando de ayudar a mis dos tíos Claro, para que salgan salir de su de eso. vicio. Claro. Y bueno, te das cuenta. Sí. Entonces, por eso uno cuando tiene en la propia vida, en la propia familia, se preocupa. Bueno, así que Josías, fuerza y ánimo y hacer mucho bien también entre tus compañeros. Bueno, Gracias. y vos, señora educadora, ciencia de la educación, Alejandra, Sí. ¿qué es lo que ahora, pero sobre todo en el futuro, porque vos vas a continuar siempre dando buenos mensajes a los jóvenes en la educación? Mi mensaje para ellos sería que siempre se formen, estudien, porque como digo, el conocimiento nadie le va a quitar. Y cada cosa que quieran realizar, le tengan a Dios presente, porque si no le tienen presente es muy difícil lograrlo. En serio. Sí, Se nota lo que vos sos educadora. Como dijiste, de chiquitita ustedes ya se reunían a estudiar, me decían. Sí. Lo que enseñaba a las compañeras, eso de la educación. Las maestras siempre dicen estudien chicos, estudien chicos. sí, estudien siempre. Eso es lo que te va a ayudar en el futuro, ¿verdad? O sea, el conocimiento abre el gran panorama. Y eso para todo. Al salir de la ignorancia, no es solamente como algunos piensan, porque me formé y me eduqué, voy a ganar mucha plata, dicen algunos, ¿verdad? Algunos Pero tienen- entonces, algunos ya te dicen, no hace falta que yo estudie para ganar mucha plata. Total, mi papá y mi mamá ya robaron mucho. Y yo tengo mucho ahí. De eso no voy a vivir, ¿te das cuenta? Lamentablemente es así. Bueno, y por eso digo, entonces aquí lo importante es mirar que la educación va mucho más allá de simplemente tener plata. No es esa la educación. Así. La educación es no para ganar plata, sino que sobre todo para realizarse como persona. Qué bien, me gusta ese mensaje que nos estás dejando. Bueno, ¿y qué tal vos te sentís en el grupo como animadora dentro del grupo de Crisma? Y yo estoy muy contenta, la verdad, con estos chicos. ¿Te hacen Va- caso los chicos? Sí, me hacen caso. ¿Así? Sí, bastante entusiastas son. ¿En serio? Sí, Mira un poco.
Porque eso no es fácil de escuchar que los jóvenes sean entusiastas, ¿verdad? Porque hoy en día estamos, parece, muy encerrados en el celular, estamos muy encerrados en nuestro mundo. Me parece que el aspecto de relación nos cuesta más. Estos jóvenes son sí a todo. En serio. Sí, da gusto trabajar con ellos. Yo me siento muy contenta de trabajar con el grupo juvenil. En serio. Ya. Bueno, así que en otra oportunidad me tienen que invitar Así mismo. para venir a compartir con ustedes. Te vamos a Yo invitar. quiero Peter. compartir con ustedes no solo una charla, o una misa, o una confesión. Te vamos a Quiero invitar. compartir en vóley y quiero compartirte el fútbol para enseñarles a jugar partidos. Dale, vamos a tener presente la invitación. Mira, Jackie. Sí. José, ya dice, vení, gato, aquí te vamos a golear. Y no hay cosas. Bueno, y vamos a ver si es cierto. Bueno, y como siempre, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo nuestro programa. Aquí estamos con Alejandra y con Josías, con este lindo testimonio, ejemplo que ellos nos dan con la palabra de Dios. Y justamente la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, 22, huir, dice, de las pasiones desordenadas, ya que estuvimos hablando un poco de los vicios o de las situaciones difíciles. Huye de las pasiones juveniles y busca la justicia, la fe, el amor y la paz. Por si vos decías, ¿verdad? Buscar las cosas de Dios. Sí. Las cosas de Dios no quiere decir que solamente y tener el cuellito durito ahí en la capilla, ¿verdad? Sino que buscar la paz, dice, buscar la serenidad, buscar el amor, la justicia. Eso es hablar de Dios. Y eso es vivir de acuerdo a los valores de Dios, ¿verdad? Y bueno, después otro vicio que encontramos, dice, entre los jóvenes, mucha atención, la lujuria, las adicciones, la violencia, el orgullo y la vida vacía. Y por lo tanto, hijo mío, si los pecadores quieren seducirte, no consientas. Eso es lo que vos estás diciendo, ¿sí? Como tu mensaje, José. Parece que vos leíste luego este pasaje, ¿verdad? Si alguien te invita, vos le dijiste, ¿verdad? No te vayas. En todo caso, andate a tu capilla, a tu grupo juvenil y sean dinámicos. Por eso yo le estaba diciendo, ahí la educación, ¿verdad? No es que vos sos animadora. Sí. Él me dijo que estaba muy contento contigo. ¿Qué es lo que ustedes hacen ahí para que los jóvenes no se aburran ahí? Y realizamos bastante dinámicas. ¿Sí? Dinámicas, le hacemos participar a los jóvenes. ¿Y vos dónde aprendes todas esas dinámicas? Y leo bastante y también le estudio mucho a los jóvenes de acuerdo a qué les gusta. Por ejemplo, ellos no quieren estar sentados toda la hora. Claro. Hay que moverla, ellos hacerles jugar. Claro. De acuerdo a eso, Claro. realizo la dinámica. Nosotros, por ejemplo, antes nos íbamos en el grupo juvenil, pero mi grupo, imagínate, nosotros éramos 80 por ahí, Ay. en el grupo juvenil. Y entonces, nuestro animador, ¿sabes qué hacía? Tesoro escondido le llamaba. ¿En serio? Y se hacía como 8 grupos, de a 10 nos dio. Y de mañana temprano ya escondía los papelitos. Nosotros recorríamos casi toda la ciudad. En aquel tiempo, pues, Concepción era también, ¿no?, un pueblito, ¿verdad? Por decir así, 60.000 habitantes. Y nos hacía recorrer. Y entonces conocíamos también nuestra ciudad. Y conocíamos también a la gente, al barrio, ¿entendiste? ¿Por qué? Porque escondía debajo de una piedra frente a la casa de ña fulana, ¿entendiste? Y todos se preguntaban, ¿quién vio ña fulana? ¿Verdad? Y de paso conocían ya. Claro. En Concepción, por ejemplo, había una señora que se le decía ñaquiqui, ñaquiqui. Dice, en el portón de ñaquiqui, dice. Entonces, todito, ñaquiqui, 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 ¿verdad? Después decía, en el portón de la casa o en el poste que está frente a la casa del profesor Miguelito. Todo pensaba, ¿quién parece? Y así. Entonces vos le conocías al barrio y le conocías a la familia. Y era una cosa muy interesante, ¿verdad? Entonces ahí uno decía, ese Pico era, ahí Pico vivía fulano. De paso ya conocías ya también. Claro, por eso era una manera pedagógica espectacular. Bueno, y así muchas otras cosas que se hacían. Así que yo les animo, les agradezco también a ustedes. Esto es muy interesante. Otra palabra de Dios dice, Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, las obras de la carne. Las obras de la carne son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, borracheras, orgías y cosas semejantes. Así es que se muestra que este pecado después termina en la falta de la dignidad de la persona, se pierde la familia, se pierde la paz interior, se pierde el amor a la sociedad y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Josías, por tu participación, tu ejemplo y las cosas lindas que nos comentas. Y también, Alejandra,
muchísimas gracias. Y te deseo que seas una buenísima educadora. Gracias. Así que te vamos dejando la posta. Yo hace ya cuántos años, por lo menos 45 años que comencé también como educador, ¿verdad? ¿En serio? Yo ya me tengo que jubilar. A pesar de que dice que los países no se jubilan, no, siempre está. Inconstante. Y ahora que faltan más sacerdotes con mayor razón, ¿verdad? Bueno, así que vos, María José, me tenés que sustituir, ¿verdad? Bueno, así es que les dejo ahora la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.